La inflación en Chile está fuera de control por el momento, alcanzando el dato para julio, según el INE, el récord de 28 años. A continuación te presento cuál es mi estrategia para protegerse de este fenómeno monetario nocivo y rentar más que el 13,1% que es el acumulado anual. En contexto de inflación, si crees que es buena idea depositar tu dinero en depósito a plazo, estás equivocado. La explicación de aquello son las tasas nominales. ¿Cuáles son las tasas nominales? Para saber, escucha este audio o video acá en el episodio 5 de Secreto Financiero. En contexto, la inflación es un fenómeno monetario que te reduce los ahorros y te come el poder adquisitivo. El fenómeno es tan nocivo que es capaz de destruir las finanzas personales de las familias y de países. Lo destruye, en otras palabras. Ataca fuertemente lo que es el concepto del salario real de las personas. Lo deteriora profundamente. Por ejemplo, alguien que ganaba 500.000 pesos hace 2 años atrás podía al año comprar 5 pares de zapatos. Actualmente, con suerte, solamente dos. Eso es lo peligroso del fenómeno, que va en aumento. Más adelante va a poder comprar solamente un par de zapatos al año. Y eso es lo peligroso de este fenómeno, que va en aumento y es muy difícil hacer marcha atrás porque es muy doloroso para la economía de las personas. ¿Qué se requiere? Inducir una recesión. Eso quiere decir generar desempleo. ¿Para qué? Para que el consumo de las personas se reduzca fuerte y de esa manera afectar la demanda y presionar los precios a la baja. Uno de los aspectos más peligrosos de la inflación es que reduce fuertemente el poder adquisitivo de las personas y el acceso a compras de los elementos básicos, como por ejemplo son los alimentos y el transporte. Cuando uno habla de inflación se está refiriendo a la inflación de precio al consumidor de bienes y servicios básicos. Otro tipo de dato de inflación es al productor. La inflación en Chile tiene causa en cuatro aspectos. Uno, la fuerte demanda, producto de los estímulos financieros que entregó el gobierno en el último año, en los últimos 2 años, los IFE, el retiro de los 10% de las cotizaciones personales, también de la oferta. ¿Por qué? Porque hay productores que han tenido que cerrar ante las presiones de precios. Lo otro son las presiones externas por el aumento de los precios en materias primas, energía, alimentos y también factores internos de inestabilidad política que vive Chile ya por algo así como 3 años. Otro aspecto importante que se puede mencionar con respecto al aumento persistente de la inflación es que en las cuentas corrientes o en las cuentas vistas, cuentas bancarias de los chilenos, existe todavía mucho dinero guardado, que es producto de lo que se entregó con los estímulos financieros, con los IFES y el retiro de los 10%. La cantidad de dinero ha estado bajando en los últimos meses, sin embargo está en un nivel muy alto, lo que es considerado como verdadera benzina para que los chilenos tengan todavía dinero para seguir inyectando en la economía y que presionen los precios al alza. La inflación acumulada a lo largo de los últimos 12 meses en Chile es de un 13,1%. Sin embargo, lo mejor que podemos esperar es que esta tasa de crecimiento se reduzca, vaya a la baja. Es decir, que los precios van a seguir aumentando, pero ojalá que no al mismo ritmo. En otras palabras, lo mejor que podemos esperar es que la tasa de aumento de los precios vaya reduciendo hasta alcanzar un 3%, que es el horizonte del Banco Central para 2 o 3 años más. Sin embargo, esperar que los precios se mantengan o se reduzcan en el mediano o corto plazo, la verdad que ni pensar. Es importante también mencionar que el IPC del productor está en un 22%, más alto que el del consumidor. Esto quiere decir que los productores no han transferido totalmente los precios al consumidor final. Esto tiene una causa, que ante haber inflación y una psicología de inflación ya en la economía chilena, los productores están compitiendo por precio entre ellos, entre marcas, porque ahora el consumidor está mucho más sensible a la compra. Antes tenía preferencia, podríamos decir, por cualquier producto, y no le importaba mucho el precio, si estaba arriba de 100 pesos o 200 pesos, no sé. Ahora está mucho más sensible a elegir los productos que le hagan ahorrar, aunque sea 100 pesos, 50 pesos, 10 pesos. Entonces, eso hace que las marcas entre ellas compitan más y no transfieran completamente el IPC que es del productor al consumidor. Respecto a esto, lo que mencionó el ministro de Economía hace una semana atrás, Nicolás Grau, de que la inflación no afectaba o no influía en las ganancias o las utilidades de las pymes, es totalmente falso,
porque ellos también se ven afectados por la presión de sus precios y que no pueden transferir de forma directa o en la misma proporción al consumidor final, afectando su margen de utilidad. Entonces, con respecto al punto de vista del gobierno, ¿qué no debería hacer en un contexto de inflación? Primero que todo, lo que no hay que hacer es con los controles o fijación de precios. Eso lo podríamos explicar en un próximo video, pero esencialmente lo que provoca un control o fijación de precios es escasez de los productos en el cual se está aplicando la fijación. Lo otro, ya no dan más bonos porque eso constituye más benzina a la gente para que gaste, inyecte en la economía y presione los precios al alza. Actualmente ya estamos en una situación de estanflación en Chile, es decir, alta inflación y un estancamiento económico, producto de la alza tasa del Banco Central, en el cual ha inducido que la economía en Chile haya tenido un frenazo en los últimos meses. Entonces, dirigiéndonos a lo que es importante, a las personas, al ciudadano a pie, tenemos que hacernos una pregunta o varias preguntas. La primera es, ¿qué es lo que menos debemos hacer en un contexto de alta inflación? Lo primero que no debemos hacer es dejar la plata depositada en el banco o guardarla debajo del colchón. La razón de aquello es que dejar la plata en el banco debajo del colchón es dejarlo expuesto a que la inflación se coma sus ahorros. El poder adquisitivo de aquellos montos de dinero que no están siendo trabajados disminuye. Lo otro que no se debe hacer o tener mucho ojo si se procede es dejar el dinero en los depósitos a plazos. Los depósitos a plazo es un instrumento de inversión muy utilizado acá en Chile. ¿Y por qué hay que poner ojo en los depósitos a plazo? Porque uno tiene que manejar lo que es el concepto de las tasas reales. Es decir, la tasa real es la tasa nominal que te ofrece el banco por el depósito a plazo y a eso hay que restarle la tasa de inflación. Es decir, el ejemplo, si una institución te está ofreciendo un depósito a plazo con un 7% anual y la inflación anual en Chile actualmente es de un 13,1%, eso significa que la tasa real te está quedando en menos 5,1%. Es decir, que te está comiendo los ahorros que tú estás dejando en el depósito a plazo en menos 5,1%. Entonces no conviene, hay una disminución del poder adquisitivo que se produce también en ese caso. Entonces, si el objetivo es preservar, mantener tu poder adquisitivo, ese caso del depósito a plazo que te está ofreciendo una tasa nominal menor a la tasa de inflación anual actual, entonces no te está ayudando. Entonces, un depósito a plazo ayuda a disminuir la elevada inflación, claro que sí ayuda, pero hay que tener en cuenta que no te va a defender de forma completa ante la situación de alta inflación. El otro tipo de inversión que en teoría sería muy bueno para protegerse de la inflación es adquirir bienes raíces o tierras agrícolas, alguna subdivisión, por ejemplo, de 5.000 metros cuadrados, una media hectárea. Sin embargo, hoy en día no es recomendable realizar ese tipo de compras. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad política acá en Chile que está proponiendo poner en duda, en cuestionamiento, lo que es el derecho a propiedad. Entonces, la verdad que todavía no sabemos qué va a pasar al respecto. Entonces, tendría que ser un tipo de inversión que se tiene que postergar hasta que se aclare esa situación. Eso es en el caso acá en Chile. Sin embargo, en el resto de los países latinoamericanos y del mundo, el invertir en bienes raíces o en tierra agrícola es un buen activo para invertir en contextos de alta inflación. Lo tercero que no se debe hacer bajo ningún aspecto es endeudarse, tomar crédito. Las tasas que hoy en día están en el mercado para tomar un crédito de consumo o endeudarse la tarjeta de crédito están muy altas. Pides un crédito en determinado monto y terminas pagando. La máxima es, si puedes evitar endeudarte, entonces no te endeudes. Y si tienes que acudir a un crédito de consumo o a la tarjeta de crédito, solo hacerlo en las circunstancias en el cual ya es lo último que puedes hacer. Por contraparte, ¿qué podemos hacer para protegernos de la inflación? ¿Qué alternativas existen? Bueno, primero que todo es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Preservar el poder adquisitivo y si se puede, aumentarlo. Para cumplir en este objetivo hay que invertir, pero invertir lo adecuado. Y la pregunta es, ¿qué es lo adecuado?
Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que enfocarnos a lo más esencial y ahí nos podríamos ayudar del modelo de Maslow, la pirámide de Maslow. Maslow en su pirámide propone que en la base hay necesidades que son de mucho más urgencia que otras. Por ejemplo, el de alimento, la necesidad de alimento, dormir, trabajar, etcétera, es de mayor importancia, por ejemplo, que una realización personal. Entonces, lo primero que tenemos que cubrir son estas necesidades. Por ejemplo, el alimento. Hoy en día, en el contexto de alta inflación, los alimentos ha sido uno de los ítems que más ha subido de precio y que se espera que suba más en los próximos meses y años. Entonces, ¿qué es lo primero? Comprar alimentos. La verdad, recomendación, desde mi perspectiva, es cubrir aquella necesidad, los alimentos. Comprar ahora alimentos que luego van a estar más caros primero va a hacerte ahorrar dinero y protegerte de la inflación. Te va también a asegurar de un stock. Algunos podrán decir que la comida está muy cara hoy en día. Sí, pero punto número uno, va a estar más cara, eso es seguro. Lo otro es comprar al por mayor en algunos puntos, por ejemplo, acá de la ciudad de Santiago. Hay muchos lugares donde te puedes comprar, por ejemplo, un saco de arroz y es a la mitad del precio de lo que se vende, o menor incluso, en los supermercados. Y la verdad, en algunos casos de mucho mejor calidad. Eso es por adquirir algunos elementos que son de primera necesidad para las personas. Lo otro, el segundo aspecto, es cómo preservar el dinero, los ahorros que tiene una persona. Una de las formas o alternativas para preservar los ahorros es la compra de metales preciosos. Hoy en día y en los últimos meses todo ha bajado su cotización, todo se ha vuelto más caro, el poder adquisitivo ha disminuido. Lo único que ha subido han sido algunas pocas monedas, entre ellas por ejemplo el dólar. El comprar metales preciosos últimamente ha tenido también una baja, sin embargo ha sido dentro de un rango menor. Entonces, los metales preciosos, la verdad, como el oro o la plata, realmente preservan el valor de tus ahorros, de tu dinero. Es una muy buena alternativa como para evitar que la inflación, la alta inflación, carcoma tu ahorro. Cuando me refiero a que la cotización internacional de los metales ha bajado, ha sido porque el precio de compra a los productores de metales ha bajado. Sin embargo, acá en Chile, el precio mercado del oro o de la plata, por ejemplo, ha ido en aumento en el último año y medio. Entonces, es una gran alternativa como para invertir y preservar tu dinero y tus ahorros. Otra alternativa es la compra de dólares. El dólar últimamente ha subido su cotización acá en Chile y en el mundo por razones geopolíticas, porque Estados Unidos también la Federal Reserve en Estados Unidos ha subido las tasas de forma muy brusca, entonces eso hace que haya una fuga de dólares en los países y su cotización en cada uno de ellos aumente. Entonces también aquí hay presiones internas por la inestabilidad política, entonces una gran alternativa también es comprar los dólares. Y si quieres tomar la alternativa de los depósitos a plazo, el mejor es los depósitos a plazo denominados en UEF. Eso quiere decir que cada vez que la inflación siga subiendo, tus depósitos, tus ahorros van a ir reajustándose al mismo ritmo. Ahora, si prefieres una mayor rentabilidad, pero asociada a un mayor riesgo, también está la alternativa de comprar acciones en la bolsa de comercio. En este caso ya no es preservar tus ahorros, sino que directamente ir en busca de aumentar tu patrimonio. La razón de esto es que la bolsa de comercio en muchos casos se ajusta rápidamente a lo que es la inflación. Sin embargo, va asociado también un riesgo mayor con respecto a la cotización de los activos financieros, las acciones, que están bastante influenciadas, por ejemplo, acá en Chile en la actualidad con la inestabilidad política. Entonces, próximamente tenemos una elección en como 3 semanas más y de acuerdo a ese resultado, las acciones puede que o suban o sigan bajando. Por esta situación de inestabilidad política es que las acciones acá en Chile realmente hoy en día están muy baratas, la verdad se ha dicho. Entonces, si prefieres esa alternativa de comprar acciones, tienes que fijarte en lo que tiene que ver con el precio de utilidad y también el tipo de acción. Por ejemplo, una acción que va muy bien y que le va bien en tiempos de alta inflación son los bancos. Se debe recordar que estas no son recomendaciones financieras y mucho menos, es solamente mi perspectiva respecto a la situación actual acá en Chile y alguna alternativa de inversión como para reservar, cubrirse la inflación y en algunos casos es como aumentar incluso hasta el patrimonio.
Es solamente una recomendación financiera que va en base a mi perspectiva de cómo veo las cosas. Es una opinión personal. La otra alternativa que existe también es generar un negocio propio, un emprendimiento. La verdad no es tan fácil emprender, sin embargo, si uno tiene la mirada a un mediano o largo plazo, tu emprendimiento, tu negocio que inicies hoy día con poquito capital o con pocas horas dedicadas, la verdad que si le pones toda la concentración, va a empezar a aumentar y en algún futuro cercano va a empezar a dar frutos y va a empezar a aportar a tus ingresos. Es una alternativa que a mi parecer, desde mi punto de vista, todos los chilenos y todas las familias chilenas deberían tener en cuenta el emprender y el tener la visión de mediano a largo plazo. A mi parecer, Chile debiese aprovechar esta crisis y volverse un país de emprendedores. Entonces, desde mi perspectiva, la mejor estrategia para afrontar este periodo de alta inflación se basa en estos principios. Por ejemplo, el comprar barato y el vender caro, si es que tú compras algo como para hacer un negocio. El otro es proteger el poder adquisitivo. Tercero, cubrir los artículos básicos, por ejemplo, los alimentos, comprar ahora antes que se vuelvan más caros. Y como último principio es en la eventualidad salir ganando de esta situación. Entonces, mi estrategia personal desde mi perspectiva para salir ganando de esta situación es punto número uno, reducir lo que no es esencial, bajar el consumo de todo aquello que está sobrando. Dos, comprar ahora los ítems de mayor alza y de primera necesidad, por ejemplo, los alimentos. Comprar, por ejemplo, un saco de arroz, es pero una gran idea a mi parecer. Tercero, no ocupar tarjeta de crédito y no endeudarse. Cuarto, comprar lo que protege. Decir, ejemplo, comprar dólares. Y quinto, crear desde ya una idea o una inversión de un emprendimiento pequeño con bajo capital, pero que tenga la perspectiva de que vaya aumentando a poco y en el mediano y largo plazo obtener, aunque sea poca utilidad. Eso te va a ayudar. Desde ya les doy las gracias por asistir a este audio video. Espero haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.